En la tranquila mañana de Chucándiro, Michoacán, el padre Alfredo Gallegos, conocido por todos como Padre Pistolas, se encontraba en la sacristía de la iglesia de San Francisco de Asís, preparando las lecturas para la misa dominical. A sus 73 años, su figura seguía siendo un símbolo de resistencia en una región marcada por la violencia, sotana negra impecable, sombrero de ala ancha que proyectaba una sombra severa sobre su rostro curtido por el sol michoacano, y, bajo su chaqueta de mezclilla, el revólver que lo había convertido en una leyenda. No era solo un sacerdote, era un guía para los olvidados, un hombre que había construido escuelas, pavimentado caminos y enfrentado tanto a criminales como a la jerarquía eclesiástica con la misma valentía. Mientras ordenaba las veladoras en el altar, María, su ama de llaves de toda la vida, entró con un sobre sellado. «Padre, esto llegó del juzgado». «No parece buena noticia», dijo, con los ojos cargados de preocupación. El padre Alfredo abrió el sobre con manos firmes, aunque un leve temblor en su bigote canoso delató su sorpresa. Era una notificación judicial, una multa de 50,000 pesos por portar una cruz pectoral de madera en un evento cívico reciente, considerado una violación al artículo 29 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que regula la separación entre Iglesia y Estado. El evento había sido la ceremonia por el Día Nacional de Oración por la Paz en la Catedral Metropolitana, donde acompañó a la presidenta Claudia Sheinbaum, un momento que había captado la atención de todo México. La cruz, un sencillo pectoral que llevaba desde su ordenación hacía 5 décadas, no era un adorno, era un recordatorio de su compromiso con Dios y con los más necesitados, un símbolo que había consolado a madres de desaparecidos, acompañado funerales y bendecido hogares en los momentos más oscuros. «Multarme por esto», murmuró, dejando el documento sobre la mesa de madera gastada de la sacristía. Su mano rozó instintivamente el mango de su revólver, una costumbre arraigada cuando la indignación lo invadía. «María, prepara mi sotana buena y el sombrero negro. Me voy a la Ciudad de México. No dejaré que castiguen la fe de este pueblo». Sus ojos, enmarcados por arrugas que contaban años de lucha, brillaban con una mezcla de incredulidad y desafío. María sintió, aunque su rostro reflejaba temor. «Padre, tenga cuidado. No todos quieren verlo ganar esta pelea». La noticia corrió como pólvora por Chucándiro. Antes del mediodía, una pequeña multitud se congregó en la plaza frente a la casa parroquial, donde la iglesia de San Francisco de Asís se erguía imponente bajo el cielo azul de Michoacán. «¿Es cierto, padre, lo multaron por llevar su cruz?», preguntó don Joaquín, el sacristán que había sido su compañero leal durante décadas. «Así es, Joaquín», respondió el sacerdote, saliendo al porche con su característica presencia imponente. «Quieren castigarme por llevar la fe en el pecho, pero no saben con quién se meten. Esto no es solo por mí, es por todos los que creen en algo más grande que las leyes de los hombres». Una sonrisa pícara cruzó su rostro, su bigote temblando con desafío. «Y llevará su pistola al juzgado, padre», bromeó Juan, un joven del pueblo que ayudaba en la iglesia. La risa del padre Pistolas resonó en la plaza, cálida y desafiante. «Muchacho, mi cruz y mi pistola son mis compañeras inseparables. Que los jueces lo sepan, voy a defenderme con todo lo que soy». Los vecinos aplaudieron, acostumbrados a su franqueza y valentía, pero también preocupados. Sabían que el padre Alfredo no se doblegaba fácilmente, ni ante criminales ni ante autoridades. Algunos murmuraban entre sí, recordando las veces que había enfrentado amenazas de muerte por denunciar la corrupción y la violencia en la región. Otros, más jóvenes, compartían la noticia con sus familias, asegurando que estarían pendientes de lo que ocurriera en la capital. Esa noche, solo en su habitación, el padre revisó la notificación judicial bajo la luz tenue de una lámpara. La multa parecía un intento de silenciarlo, una reacción a su reciente cercanía con la presidenta Sheinbaum y su papel en la ceremonia por la paz. Había enfrentado amenazas de criminales, suspensiones eclesiásticas y críticas de la jerarquía, pero esto era nuevo, un desafío legal que ponía en tela de juicio su derecho a expresar su fe. Guardó su revólver tras limpiarlo meticulosamente, se persignó y murmuró una oración. «Señor, dame fuerza para hablar con la verdad, como siempre. Que esta cruz sea tu voz en la tormenta.
El sábado amaneció despejado en Chucándiro. El padre Alfredo celebró una misa temprana, con la iglesia abarrotada de feligreses, no solo de Chucándiro, sino de pueblos vecinos que habían oído la noticia. Hermanos, dijo desde el púlpito, su voz grave resonando en las bóvedas de cantera, me han citado a un tribunal por llevar esta cruz. No sé qué buscan, pero llevaré la voz de este pueblo, la voz de los que sufren, la voz de la fe que nos sostiene. Oren por mí, porque no pienso callarme. Los aplausos llenaron el templo, un eco de confianza en el sacerdote que nunca había temido enfrentarse al poder. Al final de la misa, doña Carmen, una feligrés de ojos cansados pero firmes, se acercó. Padre, usted nos ha dado esperanza cuando no había nada. Lleve esa cruz con orgullo. Estamos con usted. El padre, conmovido, la abrazó. Gracias, Carmen. Sus oraciones serán mi escudo. A mediodía, una camioneta negra con vidrios polarizados llegó frente a la casa parroquial. Un joven de traje oscuro, con lentes de sol, bajó con aire nervioso. Padre Gallegos, estamos listos para llevarlo a la Ciudad de México. El sacerdote, vestido con su sotana negra, chaqueta de mezclilla y sombrero de ala ancha, cargaba una maleta de cuero gastada. El bulto bajo su chaqueta no pasó desapercibido. Padre, con todo respeto, no puede llevar armas al tribunal, dijo el joven, ajustándose los lentes. El padre Pistolas lo miró con una expresión que había intimidado a hombres más temidos. Hijo, no voy a ningún lado sin mi compañera. Tengo permiso legal desde hace décadas. Si a la presidenta no le molesta, menos debería molestarle a un juez. El joven, siguiendo órdenes de no contrariarlo, asintió y lo condujo al vehículo. El viaje a la capital fue silencioso. El padre observaba los paisajes de Michoacán, los campos verdes que parecían susurrar historias de lucha, las montañas imponentes que guardaban secretos antiguos, los pueblos que se desdibujaban al acercarse a la megalópolis. El tráfico se intensificaba, el aire se volvía denso con la contaminación. ¿Qué haces para el gobierno?, preguntó de pronto, rompiendo el silencio. Logística para eventos especiales, respondió el joven, sorprendido por la pregunta. ¿Y crees que la presidenta Sheinbaum está haciendo un buen trabajo?, insistió el sacerdote, con un brillo travieso en los ojos. El conductor, incómodo, esquivó la respuesta. No me corresponde opinar, padre. Solo cumplo órdenes. El padre Pistola soltó una risa profunda que retumbó en la camioneta. Así son todos, con miedo a hablar claro. México no cambiará si seguimos con ese temor. Llegaron a un hotel boutique en la colonia Roma, un lugar discreto y elegante, lejos de los hoteles ostentosos del centro. La presidenta pensó que estaría más cómodo aquí que en un lugar lleno de turistas y reporteros, explicó el joven. Vaya, se tomó la molestia, dijo el padre, genuinamente sorprendido. Dile que lo agradezco. Una vez instalado, marcó un número que conocía de memoria. Monseñor Garfias, soy Alfredo. Sí, ya llegué a la capital. No haré escándalo, pero defenderé mi cruz con la verdad. Salúdeme a los obispos. Una sonrisa traviesa cruzó su rostro al colgar. Esa noche, el televisor del hotel mostraba debate sobre el caso. Los noticieros discutían la multa al controvertido padre Pistolas, mostrando imágenes de la ceremonia en la Catedral Metropolitana, donde su cruz y su revólver eran visibles junto a la presidenta Sheinbaum. Siempre lo mismo, murmuró, apagando el televisor con fastidio. Nadie mencionaba las escuelas que había construido, las carreteras que ayudó a pavimentar, ni las amenazas de muerte que había recibido por enfrentarse a criminales. Para los medios, era solo el cura armado. Se acostó temprano, pero el sueño tardó en llegar. Su mente repasaba la audiencia del día siguiente. ¿Era esto un intento de silenciarlo? ¿Un mensaje político? Finalmente, se durmió, soñando con Chucándiro, con los rostros de sus feligreses y con la cruz que ahora estaba en el centro de una batalla mayor. El lunes, el Tribunal Federal estaba abarrotado. Periodistas, activistas, religiosos y curiosos llenaban la sala, creando un ambiente cargado de expectación.
Cámaras de televisión transmitían en vivo y el murmullo de los presentes era constante. El juez, un hombre de rostro severo y cabello canoso, presidía la audiencia desde un estrado elevado. Frente a él, el padre Alfredo se sentaba junto a su abogado, un joven de Chucándiro llamado Miguel, que había estudiado derecho gracias al bachillerato que el sacerdote fundó. Miguel, con apenas 25 años, miraba al padre con admiración y nerviosismo. Padre Gallegos, comenzó el juez, su voz cortante, se le acusa de violar el artículo 29 de la Ley de Asociaciones Religiosas al portar una cruz en un evento cívico con la presidenta Sainbaum, que declara. El sacerdote se puso de pie, su figura imponente llenando la sala. Ajustó su sombrero y habló con una voz que resonó como un sermón. Señor juez, esta cruz no es un adorno. Es mi compromiso con Dios y con el pueblo que sufre. Llevo 50 años sirviendo en tierras donde la fe es la única esperanza. He consolado a madres que han perdido hijos, he bendecido hogares destruidos por la violencia, he caminado entre amenazas con esta cruz en el pecho. Si llevarla es un delito, que me castiguen 1000 veces, pero no me la quitaré. Un murmullo recorrió la sala. Los periodistas tomaban notas frenéticamente, las cámaras captaban cada gesto del sacerdote. Miguel, el abogado, presentó pruebas, la cruz era parte de la vestimenta sacerdotal, no un acto de proselitismo. Mostró fotografías de otros eventos donde religiosos llevaban símbolos sin sanción. Pero el juez, imperturbable, insistió, la ley es clara. Los símbolos religiosos no tienen lugar en actos cívicos. La separación entre Iglesia y Estado debe respetarse. El padre pidió hablar nuevamente. Permítanme contar una historia, señor juez. Hace 20 años, en Chucándiro, una madre vino a mí. Su hijo había desaparecido, secuestrado por hombres armados. No confiaba en la policía, ni en el gobierno, ni en nadie. Solo tenía esta cruz. Tocó el pectoral de madera con reverencia. Le di esperanza, la ayudé a buscar justicia, la acompañé en su dolor. Esta cruz no divide, une. No es un desafío al Estado, es un faro para los olvidados. ¿De verdad cree que multarla traerá paz a un país donde la violencia nos desgarra? El silencio en la sala era absoluto. Incluso el juez, conocido por su rigidez, pareció dudar por un instante. Los presentes, desde los periodistas hasta los activistas, estaban conmovidos. Pero el juez, recuperando su compostura, dictó sentencia. Por violar la ley, se impone una multa de 50,000 pesos, con advertencia de sanciones mayores si reincide. El padre Alfredo salió del tribunal en silencio, seguido por una multitud que lo esperaba en las escalinatas. Cámaras y micrófonos lo rodearon. No pagaré esa multa, declaró, su voz resonando como en un sermón. No porque no pueda, sino porque no es justo. Mi cruz no ofende a nadie, ofende más el silencio ante la violencia que azota nuestros pueblos. Esta cruz es la voz de las madres que lloran, de los campesinos extorsionados, de los jóvenes sin futuro. Alzó el pectoral de madera hacia el cielo. Si quieren castigarme por llevarla, que lo hagan. Pero no me callarán. La reacción fue inmediata. En Chucándiro, los feligreses organizaron una colecta para cubrir la multa, aunque el padre insistió en no aceptarla. Ese dinero es para la escuela, para los niños, no para pagar injusticias, dijo. En todo México, la noticia de su defensa se esparció, conmoviendo a miles. La presidenta Claudia Sheinbaum, quien había compartido escenario con él en la ceremonia por la paz, emitió un comunicado: el padre Gallegos representa la voz de los olvidados. Su cruz no es un delito, es un símbolo de esperanza para un México que necesita justicia. Días después, el padre recibió una llamada de Monseñor Garfias, arzobispo de Morelia. Alfredo, tu defensa ha conmovido a muchos, pero ha incomodado a algunos en la iglesia. Te pido prudencia. El sacerdote sonrió, sentado en la sacristía de Chucándiro. Monseñor, mi prudencia es hablar con la verdad. Si la cruz molesta, que moleste. No me rendiré. Colgó y miró por la ventana hacia la plaza, donde los niños jugaban bajo el sol. Sabía que su desafío tendría consecuencias, quizás otra suspensión eclesiástica, pero a sus 73 años,
el miedo a las represalias era insignificante frente a su compromiso con el pueblo. El caso escaló rápidamente. Organizaciones civiles, desde colectivos de derechos humanos hasta asociaciones religiosas, presentaron amparos legales, argumentando que la multa violaba la libertad de expresión religiosa garantizada por la Constitución. En la Ciudad de México, la Catedral Metropolitana acogió una misa especial en apoyo al Padre Pistolas, organizada por feligreses y activistas. Cientos llenaron el templo, sosteniendo velas y pancartas con mensajes como "La cruz no es un delito" y "Padre Pistolas, México está contigo". Desde el púlpito, el sacerdote habló con una fuerza que estremeció a los presentes: "Hermanos, esta cruz no es solo mía. Es de cada madre que llora a un hijo desaparecido, de cada pueblo que resiste la violencia, de cada mexicano que cree en un futuro mejor. No nos callarán, porque la fe y la justicia son más fuertes que cualquier multa". El impacto de sus palabras trascendió las fronteras. Medios internacionales, desde América Latina hasta Europa, cubrieron la historia de un cura rural que, con su cruz y su revólver, desafiaba al poder en nombre de los olvidados. En Chucándiro, los feligreses organizaron vigilias diarias frente a la iglesia, rezando por el Padre y por un México donde la fe no fuera castigada. En la capital, grupos de estudiantes y amas de casa comenzaron a llevar cruces de madera en solidaridad, un gesto que se convirtió en un movimiento silencioso pero poderoso. Una semana después, el caso dio un giro inesperado. Un tribunal superior suspendió la multa, citando ambigüedades en la aplicación de la ley y la necesidad de revisar el caso a fondo. La noticia fue recibida con júbilo en Chucándiro, donde los vecinos tocaron las campanas de la iglesia en celebración. Pero para el padre Alfredo, la victoria no era solo legal, era moral. Al volver a su pueblo, fue recibido como héroe. "No lucho por mí", dijo a sus feligreses, reunidos en la plaza bajo un atardecer dorado. "Lucho por ustedes, por un México donde la fe y la justicia caminen juntas. Esta cruz", alzó el pectoral, "es de todos nosotros". Esa noche, en la sacristía, el padre recibió un mensaje de la presidenta Sheinbaum. "Padre, su valentía nos inspira. Hablemos pronto, México necesita más voces como la suya". Él sonrió, guardando el teléfono. Mientras limpiaba su revólver, como hacía cada noche, pensó en las madres que había consolado, en los jóvenes que había educado, en los caminos que había ayudado a construir. La multa había sido un intento de silenciarlo, pero en cambio, había dado voz a millones. Se persignó, tocó su cruz y murmuró: "Gracias, Señor, por mostrar el camino, aunque sea con tormentas".